Segunda parte del libro Huéspedes Guerreros. El Batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880. Introducción. El 18 de agosto de 2015, dos integrantes del Batallón Sucre, un oficial y un soldado bolivianos, caídos en la batalla del Campo de la Alianza, o Batalla de Tacna, llevada a cabo el 26 de mayo de 1880, en la que se enfrentaron los ejércitos de la Alianza entre Perú y Bolivia contra fuerzas chilenas, fueron repatriados a su país natal tras una importante ceremonia celebrada en Lima por el gobierno del Perú en el cuartel general del ejército. Durante la ceremonia cívica en la que participaron sus más altas autoridades civiles, legislativas y militares, el Perú los condecoró de manera póstuma con la Medalla del Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres, que se entrega por acciones distinguidas en el campo militar. Como en toda historia, había detrás otra historia. El año 2008, la Brigada Naval de la Guerra del Pacífico, un equipo de especialistas peruanos interesados en recuperar la memoria de la conflagración bélica con Chile, halló en Tacna el resto de un soldado que por la vestimenta establecieron que era boliviano. A fines del año 2014, la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia instruyó a su embajador en Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, realizar las gestiones para su ubicación y posterior repatriación. La embajada, por intermedio del ciudadano boliviano Manuel de la Torre Ugarte Bustos, tomó contacto con Percy Graham, representante de la brigada, para inquirir detalles y la localización precisa. Obtenida la información, hizo las gestiones para la búsqueda ante el Ministerio de Cultura del Perú, recibiendo la colaboración y apoyo de la entonces ministra Diana Álvarez Calderón Gallo. La localización georreferencial fue proporcionada por la Brigada Naval y a partir de ella, un equipo de arqueólogas del Ministerio de Cultura a cargo de Patricia Vega Centeno Alzamora, colaborada por Patricia Maita, hizo las excavaciones desde el 20 de mayo de 2015. Los resultados fueron anunciados oficialmente durante el primer gabinete binacional y el encuentro presidencial Perú-Bolivia realizado el 23 de junio de ese mismo año en Puno. Entonces el presidente Ollanta Humala comunicó que se halló no solamente el cuerpo buscado, sino también otro par, un boliviano y un peruano enterrados juntos y separados por 16 metros del que fuera detectado en 2008. Confirmada la noticia, la Embajada de Bolivia en Perú hizo las gestiones respectivas ante la Cancillería peruana y coordinó con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de ese país la organización del solemne homenaje del 18 de agosto. Ese día, Sucre, la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, recibió como héroes a ambos soldados que retornaban luego de 135 años a su patria. El presidente Evo Morales Ayma y toda la población les tributó sendos honores, pues recordaba al país la resistencia al injusto pillaje que Bolivia sufrió cuando fue enclaustrada al privarle Chile de su acceso soberano al Océano Pacífico, así como de miles de kilómetros cuadrados de ricos territorios. Muy poco se adentró la literatura histórica
sobre las tropas bolivianas en el sur del Perú en el bienio de 1879 y 1880. Solo existe un pequeño estudio monográfico escrito por el capitán Ismael Heredia y publicada en 1945 por el Ministerio de Guerra del Perú. En Bolivia no existe un texto similar. Tampoco la vida en Tacna del batallón Sucre, que vestía chaquetas amarillas durante ese periodo, es conocida, como tampoco su desempeño en la batalla del Campo de la Alianza, el 26 de mayo de 1880. El 26 de mayo de 1880, un 81.7% de sus efectivos, probablemente el porcentaje más alto del ejército de Bolivia en campaña, fueron heridos o muertos, entre ellos el par repatriado en agosto de 2015. En la planicie con leves ondulaciones situada en las alturas de Tacna y a unos 8 kilómetros de la ciudad, miles de peruanos y bolivianos combatieron contra las tropas invasoras de Chile que intentaban tomar la ciudad y consolidar su presencia en el sur del Perú. Su milenaria designación habla de Inti Orco, que en quechua significa cerro de sol o alto del sol. En cambio, la denominación de Campo de la Alianza le fue dada el 16 de mayo de ese mismo año por una orden general de Narciso Campero, presidente de Bolivia, y suscrita por el general en jefe, Juan José Pérez. La nominación buscaba fortalecer simbólicamente la unidad entre Bolivia y Perú, integrantes del Ejército de la Alianza o Ejército Unido. Bolivia concurrió a esa batalla y a otras celebradas a fines de 1879 en el sur del Perú, pero no se ha establecido detalladamente lo ocurrido con sus oficiales y soldados, ni con los centenares de mujeres rabonas que los acompañaron y que sufrieron, al igual que los varones, los avatares de la confrontación que produjo Chile al invadir a Bolivia y Perú. En verdad se puede decir que hay olvido, apareciendo más bien otra cara de la memoria, la que a veces se desliza hacia la acusación sobre el comportamiento de las tropas bolivianas. De manera frecuente se argumenta que abandonaron el campo de batalla el 26 de mayo de 1880, precipitando la capitulación de las tropas de la Alianza para luego abandonar el Perú, que tuvo que seguir solo la lucha contra Chile. Repito, de manera frecuente se argumenta que abandonaron el campo de batalla el 26 de mayo de 1880, precipitando la capitulación de las tropas de la Alianza para luego abandonar al Perú, que tuvo que seguir solo la lucha contra Chile. Estas voces comenzaron a prefigurarse muy temprano, a pocas horas de la derrota y de la pluma del prefecto de Tacna, Pedro A. del Solar, sumándose con el tiempo hasta convertirse en un lugar común que aún perdura. Escribiendo el 29 de mayo de 1880 de manera reservada al presidente peruano Nicolás de Pierola, la autoridad regional, con el peso emocional que la derrota encima, acusó a los cuerpos bolivianos de dispersarse antes de los 10 minutos de manera incontenible. Una aserción que no resiste el examen y que es fácilmente refutable por otros partes de guerra, sean bolivianos, peruanos e incluso chilenos, que dan fe que las tropas bolivianas, al igual que las peruanas, se retiraron vencidas del campo de batalla
solo tras varias horas de combate y dejando tras de sí a cientos de muertos y heridos que lucharon con ardor y honor frente al enemigo. Por su parte, el cronista italiano Tomás Caivano, que visitó Tacna a poco de la batalla, dijo haber recogido testimonios que los primeros en llegar a la ciudad huyendo fueron bolivianos de pantalón verde. El único problema es que ninguna unidad del ejército de Bolivia se vestía con prendas de ese color para las extremidades inferiores. En cambio, Jorge Basadre Grojman, reconocido historiador peruano, nacido en Tacna el 12 de febrero de 1903, precisamente cuando esta ciudad se hallaba cautiva en manos de Chile, ponderó la acción de las tropas bolivianas y reclamó por el injusto olvido de su presencia. Dijo: el Perú no ha rendido debido homenaje a los jefes, oficiales, soldados y rabonas bolivianos que se sacrificaron en la defensa de Tacna. Yendo algo más lejos en el tiempo, historiadores peruanos de las nuevas generaciones, como Daniel Parodi, en un enfoque revisionista, han demostrado documentalmente que Bolivia no abandonó a su aliado luego de la derrota del campo de la Alianza. El título de uno de sus libros, La Laguna de los Villanos, alude a las omisiones o lagunas en la historia de la relación peruana-boliviana contra Chile que permiten que se creen villanos, en este caso Bolivia. El autor demuestra que si bien sus tropas no se sumaron a la resistencia peruana contra el invasor chileno, sí proporcionó municiones, armas, una batería de cañones Krupp, zapatos, camisa, rifles Remington, incluyendo además dinero en calidad de donativo. Parodi concluye que Bolivia cumplió minuciosamente con sus obligaciones estipuladas en el Tratado de Alianza con Perú, suscrito en 1873, y que por consiguiente se mantuvo firme en el seno de la Alianza Perú-Boliviana. Coincidiendo con Parodi, el cientista social Mario Núñez Mediguri, oriundo de Puno, agrega otro rubro del apoyo boliviano, como fue el aprovisionamiento de mulas y caballos para el Ejército del Sur, comandado por Andrés Avelino Cáceres. La colaboración se extendió hasta fines de octubre de 1883, cuando se produjo la toma de Arequipa en manos de Chile. Nuestro texto busca sumarse a estas voces y contribuir a reparar la omisión e incomprensión de la presencia boliviana en Tacna. No se pretende, debe advertirse de principio, realizar una narración detallada de las acciones bélicas ni tampoco del sustrato diplomático y político acaecido en esos cruciales años del bienio de 1879 y 1880. Esto explica por qué diversos sucesos que para una historia política y castrense de los orígenes y la resistencia a la invasión de Chile pueden ser relevantes. Pueden ser relevantes, explica por qué algunos sucesos que pueden ser relevantes no son profundizados. En otros términos, no es la historia de la contienda con Chile, sino la historia del batallón Sucre o Amarillos dentro de ella por intermedio de su asentamiento en Tacna. Las páginas siguientes se limitan pues a este batallón y su principal propósito es destacar su presencia heroica en la defensa de la alianza entre Perú y Bolivia como de la ciudad que los acogió. No abarca en consecuencia en detalle los sucesos que involucraron a otros regimientos y batallones de Bolivia ni del Perú que se apostaron en el sur peruano y en Tacna en particular. Cuando repara en acontecimientos relativos a su protagonismo, lo hace solamente de una manera referencial
y porque permiten encuadrar e ilustrar el comportamiento social y militar de esta unidad boliviana. Si bien la esfera militar de la actuación del Sucre, del batallón Sucre, es la que más llama la atención y resume el objetivo de la presencia de las tropas bolivianas, vivir en Tacna poco más de un año supuso igualmente para ellos y sus familias una experiencia humana mayor a la producida por la guerra, pues incluyó la ambientación a un medio geográfico y humano distante del terruño y por tanto desconocido. Intentaremos, por tanto, en la medida que las fuentes lo permitan, adentrarnos en esa experiencia subjetiva y cotidiana de la tropa boliviana. Los dibujos utilizados pertenecen al joven Manuel Huatuco Coaquira, oriundo de Tacna, lamentablemente fallecido el 24 de mayo del 2011. Durante su vida se destacó por sus dibujos en el arte del carboncillo, con los que ganó varios premios, y por su afición a la investigación histórica, fruto de la cual es su libro Los bolivianos en Tacna, publicado póstumamente el 2001 por su familia, a la cual agradecemos habernos autorizado utilizar sus bellos y emblemáticos diseños. Perú y Bolivia comparten una larga y rica historia que se pierde en los meandros del tiempo. Sobre ella han construido una estrecha hermandad y una dinámica agenda de relaciones internacionales tradicionalmente marcada por la colaboración, la paz, la integración. Esperemos que las páginas que se presentan a continuación y que solamente representan la versión del autor y no comprometen a las instituciones a las que pertenece, colaboren a estrecharlas aún más. Lima, abril del 2017. Gustavo Rodríguez Ostrea.